Vamos con nuestro invitado, Carlita. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Javier Lazo, que ya está con nosotros, ya me lo pone en pantalla. ¿Cómo está? Buenos días, Javier, ¿cómo ha pasado? Bien, Carlita, bien. Como te dice Jaime, ¿no? Carlita. Si te dicen Carla, ¿cómo te sientes? ¿Prefieres Carla Normal. o No, Carlita? bueno, yo creo que Jaimito, como me dice Carlita, te cuento que hasta en la calle cuando me ven me dicen Carlita, Carlita, ya. Ese diminutivo de cariño, de aprecio ya se ha quedado, se ha mantenido, ¿no? Martes, martes 13, ¿no? Martes Sí, 13, mucha ni te gente cases ni te embarques. ¿Creen las ni de, supersticiones? ni de tu casa te apartes, ¿no? El gato negro, no pases debajo de la escalera, todas esas cosas. Pero los españoles dicen, en cambio, que pisar mierda trae buena suerte. No creo, porque los ecuatorianos hemos pisado bastante y no nos ha ido tan bien. Sí, sí, En todo sí. caso, bueno, no sé, a lo mejor eso sí crea el señor Villavicencio, ¿no? ¿No? Que recordemos Claro. que en algún momento quiso hacer una analogía con aquello, ¿no? Mi querido Jaime. Él dijo que si tiene que reparar una Que alcantarilla y tiene que embarrarse, ¿no? embarrarse de mierda, pues le tocará embarrarse de mierda. Cuando le preguntaron por qué vas por el partido de María Paula Romo, él dijo, bueno, ahí le dijeron que era el partido de la mierda. El Bueno, comentario que hizo el saludos, doctor Tandazo saludos. pues fue fulminante y después me llamó la persona que me imagino le maneja relaciones públicas. Pensaba que nosotros habíamos alterado el mensaje, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue poner un video que había en redes sociales y lo comentó el doctor Augusto Tandazo. Como que eso se hizo viral. En todo Saludos, caso, saludos. En todo caso, Javier, está puesto ya sobre la mesa los nombres de los candidatos a la presidencia. Yo creo que no tendremos ninguna sorpresa más. Ya el día de hoy, 13, se cierran pues las inscripciones. Se espera que se inscriba el binomio de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ves tú este tablero electoral? ¿Cómo ves a una mujer que sería la única candidata a la presidencia de la República y un hecho histórico para nuestro país? Carla, Jaime, un gusto estar aquí con ustedes y con la audiencia de ustedes, que en alguna medida es también mi audiencia, ¿no? Y que en el caso de Ecuador en directo, los especialistas, es un crecimiento considerable el que están experimentando, ¿no? En buena hora, en muy buena hora. Como que prendieron el turbo y le van dejando el polvo a los demás, ¿no? Eh, Así que me alegro muchísimo porque se trata de un medio que forma parte de esta intención que tenemos, y me añado, perdonen el atrevimiento, que tenemos de la construcción del otro relato, ¿no? Contestar a toda esa media canalla que ya la vamos a ver, está calentando motores. Yo ya empiezo a oír el ruido de esos motores, ¿no? Es como vivir al lado del aeropuerto cuando el avión va a empezar el decolaje y pone a toda máquina los motores y se vuelve la vida insoportable, ensordecedor el ambiente. Ya los oigo empezar a calentar sus motores, desconcertados por todo lo que pasó incluso el sábado. Yo también me quedé sorprendido, la puesta en escena no la entendí. Creo que hay partecitas que no las sigo entendiendo bien, o que sigo sin entenderla bien, pero mira, el escenario electoral, tanto candidato que no tiene partido y partidos sin candidatos. Tanto candidato que lo vimos en la orilla opuesta, los vimos en la orilla opuesta no hace mucho. Y hoy están con otras tiendas, ¿no? Tanto oportunismo, tanto cinismo, ¿no? Porque yo no entiendo, ¿no? Lo tienes a Carrillo, el policía, el responsable de las represiones brutales de octubre de 2019, vaciamientos de ojos, muerte de ciudadanos, represión brutal, miedo por todos lados, queriendo meter miedo por todos lados.
y fue juzgado y censurado, ¿no? Eso te hace perder derechos políticos y la imposibilidad de participar en elecciones. Pero ahí están, van a participar y luego dirán, bueno, va mi segundo, va mi suplente. Y yo me digo, ¿y cómo puede participar si no es porque desprecian, ¿no? Lo que tenemos construido, la poca institucionalidad construido, y por eso es tan difícil seguir recomponiéndola, ¿no? Porque hay este conjunto de personas que la desprecian. Y volvemos ahora, en agosto de 2023, a tener que soportar rostros que se reciclan, que ayer estuvieron con la derecha, hoy pueden estar con la izquierda. Es que no tienen consistencia ideológica y eso no garantiza, o eso garantiza nada. No podemos fiarnos de personas que son talla única, ¿no? Que se amoldan, que son muy líquidos, que toman las formas de lo que los contiene. Y en medio de todo eso, candidatos, hay como una derecha económica, ¿no? Sonnenholzner, que buscará si asaltar el Estado con esas visiones de ponerlo al servicio de sus intereses económicos o de sus grupos económicos, ¿no? Hay una derecha, sí, me atrevo a decirla, muy facha, ¿no? Pero, Javier, que la representa Villavicencio. perdón que te interrumpa, justamente lo que tú dices, pero hay una derecha fragmentada, o sea, a pesar Sí. de que haber una derecha en esa línea, hay una derecha aún internamente fragmentada, aún internamente que piensa en pequeños bloques, pequeños sectores, o sea, ni siquiera piensan como una derecha en conjunto. Sí, claro, y ahí está la derecha del movimiento indígena también, ¿no? Yacu Pérez, está el hijo de Álvaro Noboa, porque yo también creo que todos esos movimientos, esos actores políticos, quieren sacar 2, 3, 4 diputados, ¿no? Porque en muchos momentos de la política, esos 2, 3, 4 diputados se vuelven el fiel de la balanza. Y entonces, bueno, los tengo y negocio, y negocio. Y por otro lado están también esos movimientos. ¿Quién financia en gran parte la campaña? El Estado ecuatoriano, a través del Consejo Nacional Electoral, y recibirán sus aportes y harán la campaña con los aportes del Estado ecuatoriano. Es una mezcolanza, es desconcertante ver ese escenario electoral, ¿no? Tan inconsistente, ¿no? Y que por lo mismo no tendrá propuestas, que no piensa en el Ecuador, que no hace un diagnóstico y consecuentemente propone unas salidas. Por ejemplo, el señor Topic, yo no sé cómo decirle, se sube a esta preocupación tan grande que tenemos por el problema de la seguridad, el combate a la delincuencia, y él se presenta como un supermacho que ha portado armas, que ha combatido en guerras y que no le tiembla la mano a la hora de disparar. Terrible, ¿no? Terrible esa posibilidad, horrorosa posibilidad. Toda persona, bueno, yo no soy psicólogo, pero si tú has participado en guerras, ¿te has hecho un análisis profundo? ¿Has hecho psicoanálisis? ¿Has dejado de tener pesadillas en la noche? ¿Has dejado de ver el rostro del otro o la otra a la que mataste, a la que fuiste capaz de dispararle? En fin, pero bueno, son muy oportunos, ¿no? Hay una descomposición y hay delincuencia en crecimiento, la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes ha crecido, pero lo que no dicen es que esto tiene unas consecuencias más profundas, ¿no? Que es la descomposición social, ¿no? La desesperanza, la pérdida de perspectivas,
porque todo parece que se va por el caño, ¿no? ¿Lo has oído hablar de, yo qué sé, temas educativos, temas económicos, de la violencia de género, la violencia contra los niños y las niñas? ¿Le has oído algún pronunciamiento sobre algún problema internacional? ¿Qué piensa de Colombia y toda la acechanza contra Petro, que también la canalla mediática lo está queriendo bloquear, acorralar, los procesos de paz, la integración latinoamericana? Yo qué sé, solo hablan de este tema, ¿no? Topic, y con un tono y con un lenguaje corporal que también forma parte de eso, ¿no? De esa visión tan medio facha del mundo y de la vida. Y tenemos eso, un montón de personajes así, ¿no? ¿Cuántos son los binomios? Son 8 en total, ¿no? Sí, 8. Yo no me he aprendido de memoria, ni siquiera se me podrá acusar. ¿Cómo es que siendo comunicador por lo menos haz una polla y escribe ahí en un papel y lee los nombres de los 8 binomios? Jaime, Carla o Carlita. Me da pereza sentarme a escribir esos 8 nombres que al final del día son lo mismo. Y como tú dijiste, Jaime, será carga montón, ¿no? Si las circunstancias políticas abren la posibilidad a una segunda vuelta, serán todos ellos contra el binomio de RC. Pero antes de eso, será la canalla mediática contra el binomio de RC, ¿no? Claro. Y empezarán a escarbar, a buscar cosas, a escandalizar. Dieron la cara. Ya comenzaron a atacar a la candidata Luisa González, ¿no? A pesar de ser mujer, estos canallas, yo digo canallas porque no puedes describir de otra manera a esta gente que son serviles y que cobran por hacer trabajo sucio en la campaña que le están haciendo en redes sociales a los candidatos de la derecha. Yo digo de la derecha, el resto, porque ver a Yacu Pérez en la época que estuvo en campaña, en la campaña del 2017, decía que era preferible votar por un banquero antes que votar por el correísmo. Y después el presidente Guillermo Lasso, pues incluso también dijo que si pasaba la segunda vuelta, él le iba a dar todo el respaldo a Yacu Pérez. Ahora nuevamente Pachacutic se pronunció el día de ayer en que van a apoyar a Yacu Pérez. Pero ese Pachacuti que ha estado cercano a este gobierno, que ha estado buscando espacios políticos, que ha estado negociando ministerios, están ya trabajando en la campaña de Yacu Pérez, que para ellos y para algunos es el candidato que más posibilidades puede tener en pasar a una segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Aquí se viene una campaña sucia, hemos visto que hay 2 candidatos, el señor Pérez y el señor Villavicencio, que solo hablan de denunciología, pero no tienen ningún plan para decir cómo solucionar los problemas que tiene este país. Sí, y con ese agravante de ese discurso muy violento, ¿no? Villavicencio, la verdad es que no pienso dedicarle mucho tiempo a concentrarme o a escucharle, a no ser que se necesite escucarle para saber por dónde quiere ir y saber si él va por ahí, yo no voy por ahí, porque no me lo quiero cruzar por el camino, ¿no? Me preferiré cruzarme a la acera de enfrente, ¿no? Para no tener que compartir ese estrecho espacio, ¿no? Si tengo que oír algo para saber, como decía, por dónde van sus ideas, si se la tiene, pero sobre todo es un tipo muy, muy violento. Escanear a todos los ecuatorianos. Vamos a controlar a todos esos asambleístas para ver quién se vende, a quién se vende, a qué intereses se vende. Claro, vamos a seguir persiguiendo
al correísmo, no pararemos en ese afán. Es una locura, ¿no? Dispuestos a decir cualquier cosa. ¿Y con quién está haciendo la alianza? ¿Con María Paula Romo? ¿Ha dado la cara esa señora después de todos los desastres, después de todo lo que podemos decir, después de toda la violencia generada, después de toda la destrucción de esa institucionalidad que había para el tema del combate a la delincuencia, y que hoy incluso el propio Paco Moncayo reconoce que en el gobierno de Lenín Moreno se desbarató todo? ¿Pero qué se desbarató? Para desbaratar algo, había algo, ¿no? Algo construido. ¿Y qué era lo que había construido? ¿Y quién lo había construido? Entonces, no son coherentes. Dicen un montón de cosas y no recuerdan qué dijeron en el pasado. Otros son en Holzner. Como a ti o a casi todo el mundo se nos hace difícil pronunciar el apellido. Recordemos que él abandonó el barco, ¿no? En plena pandemia. Él fue el vicepresidente de Lenín Moreno. ¿Alguna vez le ha explicado al país por qué se fue? ¿Qué lo hizo abandonar el barco? Para no hablar de otros episodios tan esperpénticos, ¿no? En los que él fue parte. A mí me parece un esperpento haberse prestado hace más de 2 años a Rodas, era el alcalde de Quito, que dijo inaugurar el metro de Quito, y se treparon a un vagón y se tomaron una foto y dijeron que inauguraban el metro de Quito. El metro de Quito no está ni en funcionamiento todavía. Pavel Muñoz dice que está monitoreando todos los días en reuniones con el operador del metro Medellín, porque no pueden ya fallar, porque tienen que resolver cosas tan elementales como el modo de pago. ¿Con qué puedes ingresar al metro? Y esta gente inauguró hace más de 2 años, mucho más de 2 años, ese metro que ni siquiera está en funcionamiento, burlándose de todo el mundo. Novelería pura y total. Y los problemas de nuestro país, lo que estamos pasando, la delincuencia, el quiebre moral tan profundo, la migración que se ha vuelto a acentuar. No es espacio para noveleros, no es espacio para noveleros. Eso es lo que yo estoy viendo, Carla, Jaime, y claro, da angustia. Uno no se puede reír, aunque es tragicómico, pero está primero la tragedia, y veamos cómo vamos saliendo de esta tragedia, de esta brutal descomposición, ¿no? Hay candidatos que hasta hace poco que fueron auspiciados por el Partido Socialista y también ahora están con la derecha. Es el drama de lo que al principio dijimos, ¿no? Candidatos sin partido y partidos sin candidatos, y todo improvisado. Nadie demuestra solidez de pensamiento, ¿no? Me comprometo a esto, tengo un recorrido que demuestra que me he venido comprometiendo con esas cosas y que no voy a fallar. Puedo equivocarme, puedo cometer errores, por supuesto que sí, porque es nuestra naturaleza humana, pero tenemos que estar seguros, ¿no?, de dónde vienen. Alguien siempre dijo, aunque resulte un poco manido, para saber a dónde voy tengo que saber de dónde vengo, ¿no? Y somos cortitos de memoria, y queremos olvidarnos de todo lo que ha hecho cada uno de estos personajes, ¿no? Cada uno de estos personajes. Dicen que Herbas podría hacerle un guiño, por ejemplo, a la CONAIE, ¿no?, que corrió por la Izquierda Democrática la vez pasada. ¿Y por qué? Porque él dice que va a tomar recursos de la reserva que tanto ha copiado este gobierno para hacer inversión social. No le hemos escuchado con mayor reflexión técnica y compromiso político
a Andrés Arauz lo mismo. ¿Qué hacen con tanta reserva mientras los hospitales están desabastecidos, mientras las escuelas están derruidas? Y ahora... Javier, sí. pero ellos sí, justifican, este gobierno justifica, y el anterior, después de que aprobaron esa famosa ley de defensa de la dolarización, que esos recursos no se pueden tomarlos para invertir en el Estado. Tienen que tirar abajo esa famosa ley de defensa de la dolarización para poder tomar esos recursos e invertirlos. Es difícil. Es que todo lo legalizan, ¿no? Legalizan todo para decir, no, aquí está la ley. Y así han hecho un montón de cosas, ¿no? Por eso en un primer momento se está pensando si es un gobierno progresista, como tiene que ser, si somos coherentes y estamos con la historia, una constituyente, no para que redacte una constitución nueva de más de 400 artículos, no, para que haga unos pequeños cambios, para que haga una serie de ajustes y poder abrir todos estos candados que esta gente dejó, que el Trujillato dejó, ¿no? Y el Trujillato se hizo a partir de la consulta de Moreno, y el Trujillato, Moreno y Trujillo, María Paula Romo, todos ellos dejaron ese montaje que sirvió al gobierno que luego vino y que demuestra la alianza que siempre hubo entre ellos, las presiones que nos ha puesto en la política ecuatoriana despiadadamente la embajada de los Estados Unidos. No sé si, claro, el Ecuador entero habrá visto la foto homenaje que le hacía el personal de la embajada de Estados Unidos a la fiscal, a la señora Salazar, Diana Salazar. O sea, es descarado, ¿no? Echaron mano de cualquier recurso para imponer su proyecto, que no tiene otro interés que la economía. No se pueden topar los recursos económicos, hay que conservar esos recursos ahí bien guardaditos, aunque se pierda la vida de personas, sobre todo las personas humildes, como decimos, de nuestro país, que no pueden tomar un avión e irse a atender afuera, ¿no? Porque ¿con qué recursos se va a hacer eso? Todo lo dejaron desbaratado, todo está desbaratado. Así que muchos de estos candidatos que hoy están en esa contienda electoral de agosto han sido parte y cómplices de todo este despelote que hemos tenido en estos ya casi 6 años, o 6 años, no, ya más de 6 años que hemos tenido en nuestro país. Así que es hasta medio aburrido, ¿no?, pasar la revisión de quiénes son los candidatos que hay para agosto, Jaime, Carla. Javier, un punto que quisiera tocar es justamente Creo, ¿no? Este movimiento que sin duda alguna no va a presentar lista de asambleístas. Aparentemente aún no ha mencionado ningún apoyo a ningún candidato. ¿Crees realmente que este es el fin de aquel movimiento político que semanas antes del anuncio de que no iban a apoyar a nadie manifestaban que ya se iban a convertir en partido, ¿no?, que ya estaban cambiando sus estatutos para ser ya un partido? Después de la debacle y después de semejante crisis política que ha tenido esa agrupación, no se atreven a participar, ¿no?, por la paliza que pueden recibir por parte de la gente en ese único momento en el que tenemos un pequeñito poder, ¿no?, el voto. Nos vamos a las urnas y secretamente y universalmente decidimos. Creo que eso les impidió, pero el montaje del aparato que hicieron para llevar a la presidencia al actual presidente tiene un costo, incluso económico, porque montar todas esas cosas
cuesta dinero. Así que yo creo que también ahí lo tendrán guardadito, esperando el momento para decidir en otra circunstancia alianzas. Porque hemos estado asistiendo a comportamientos políticos que van en esa línea. Yo tengo un movimiento. A ver, ¿qué me das? Y yo te apoyo en estas elecciones. Y en otras elecciones o en las siguientes elecciones, ese mismo movimiento sale otra vez a ofertarse y seguramente llega a otros acuerdos con otros. Lo estamos viendo con Centro Democrático, ¿no es cierto? Con Jimmy Jairala, que ahora ha decidido apoyar a Topic, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene Jimmy Jairala? Tiene consistencia ideológica, tiene coherencia política. No, tiene un movimiento que se subasta, que se oferta, que se ofrece y que hace pactos. Podríamos decir entonces y creo que puede llegar a lo mismo, y ese movimiento, perdona Carla la interrupción, y creo puede llegar a lo mismo, puede ser lo mismo, exactamente lo mismo. Yo ya tengo la estructura, mira, y tal vez podamos tener 2 o 3 asambleístas, y como dijimos también, esos 2 o 3 asambleístas puede ser que en un momento concreto de la historia se conviertan en el fiel de la balanza. Si tuviera esos 2 o 3 votitos, gana mi tesis. Así que, chuta, voy a tener que hacer alianza contigo también. No sueñan con pasar de 4 o 5 asambleístas, pero tienen el aparato, ya tienen el montaje, ¿no? Ya tienen una relativa organización que la vimos que funcionó como aparato electoral, ¿no? Y bueno, esa organización ahora se recoge, la guardo, la doblo, la pongo bonita y ya veré, ya surgirá la oportunidad de salir a ofrecerla y ofrecer a través de un trueque, de un toma y daca. Pero ofrecerse como respaldo, porque vemos muchos partidos que han ido desapareciendo. El mismo Sociedad Patriótica, por ejemplo, que básicamente no tiene nada y simplemente sale a respaldar. Y a Topic, ¿no? A Topic. Así es. Entonces, sí. ese será ahora básicamente la línea de Creo. Porque perdió estructura, perdió bases, perdió liderazgo y lo más importante, perdió la confianza del pueblo ecuatoriano. Es una pena, ¿no, Carla? ¿No? Que, por ejemplo, en la década de los 70 del siglo pasado, Rodrigo Borja hizo un esfuerzo enorme por levantar el Partido Izquierda Democrática en el Ecuador, que era más que la socialdemocracia europea, era un partido que también tenía enormes influencias de, ¿cómo se llamaba? El político venezolano que terminó muy mal también, del Caracazo. Pero bueno, era una socialdemocracia latinoamericana. Pero parecía que esos partidos tenían una cierta consistencia ideológica, un programa, tenían una propuesta, una idea de país. Todo eso ha desaparecido. ¿Qué es la izquierda democrática en este momento? Y lo que entonces siento que profundamente ha fracasado en el Ecuador, la ley de partidos políticos. No tenemos partidos políticos. Se han ido degenerando, han ido perdiendo ideas, han ido, no quiero decir una palabra fea porque no quiero ofender a otras personas, pero no existen esos partidos. Entonces, no sé, tenemos que discutir más seriamente en la sociedad ecuatoriana cómo filtramos. ¿Te han enseñado el programa de gobierno? Estamos discutiendo programas de gobierno. ¿Cómo vamos a resolver los graves problemas que tenemos hoy en el Ecuador? Nos hemos concentrado solo en el tema de la inseguridad para oír desde la derecha básicamente este discurso de Rambo, ¿no? Yo voy a combatir la delincuencia armado hasta los dientes, apareceré, sí, con las balas ahí
cruzando en bandolera, ametralladoras y la sociedad ecuatoriana está para los Rambos. Y no tenemos eso. Ese no es el principal problema del Ecuador. No es solución de Rambos. Todo esto, no, hemos caído en todo esto por la enorme pérdida de la inversión social, por el abandono en el que están sumidos la mayoría de los ecuatorianos, que no quieren ver el problema de la migración, que no quieren ver lo que pasa cuando se cruza la frontera, escapando de esta realidad tan penosa y miserable que le ofrecemos a la mayoría del pueblo ecuatoriano. No hay programas de gobierno, no hay partidos, no hay políticos serios, ¿no? Entonces, claro, desde mi lectura, y ahí, por supuesto, esa es mi lectura, es el progresismo el que está levantando una propuesta de país, una lectura un poco más profunda. Claro, eso les da urticaria, ¿no? A toda esa canalla mediática que también está instalada en redes, ¿no? Con un montón de plataformas y que tienen muchos seguidores, que probablemente tienen mejor infraestructura, están financiados. Tienen todos los recursos. Tienen los recursos. Teleamazonas, un canal que forma parte de ese conglomerado mediático, lo que lo tiene a Corral, a Sebastián Corral, accionista de ese canal, como funcionario de este gobierno, tiene primicias, una plataforma que también se han dado cuenta que esto está creciendo, entonces metámonos ahí. Y entonces esta gente no va a querer que reflexionemos por qué el drama de Ecuador. Esta gente es la que nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Y es el progresismo el que está intentando responder con programas sin odio, sin fijarte, como hace la derecha, en un personaje, ¿no? Villavicencio, que habla de Correa en cualquier circunstancia. Sueña con Correa. En cualquier momento, ha de tener pesadillas más que sueños, ¿no? Todos ellos, ¿no? Entonces yo sí aspiro a que el progresismo representado por el binomio de Luisa González y Andrés Arauz sigan creciendo, aun cuando quede poquito tiempo, en una propuesta de país redonda, global, no para que todos estemos absolutamente de acuerdo, habrá discrepancias, pero otra vez, pensando en el progresismo y pensando que la CONAIE, por ejemplo, ¿no? Está desde la perspectiva de la comunicación, incluso hecha a un lado. Hoy hablamos más de Pachacutic, sí, y todo el despelote que es Pachacutic, y toda la contradicción que es Pachacutic. Y ver cómo ahora nuevamente regresan a apoyarlo a Yacu Pérez. Pues. Claro, después de que Yacu Pérez se fue haciéndole fiero, pues, ¿no? Haciéndole fiero, diciéndoles cualquier cosa. Y entonces la CONAIE, que es el movimiento social, el movimiento indígena más poderoso, yo siento que está... no está abandonado, porque la CONAIE tiene fuerza por sí misma, pero en todo caso no es para el progresismo una tarea importante acercarse sólidamente, con propuestas inteligentes, con profundo respeto a la CONAIE. Se ha logrado también, y no lo estamos diciendo con mucha frecuencia, ¿no? Para el 20 de agosto nos van a hacer 2 preguntas adicionales, nos van a hacer una consulta, ¿no es cierto?, sobre la minería y en la provincia del Pichincha, más específicamente el Chocó andino. Y ahí los movimientos sociales, muchos movimientos sociales, jóvenes que también están organizados, mujeres que no son la minoría, son la mayoría de nuestro país, estarán muy, muy atentos. Eso les mueve mucho más que la propia elección de presidente
y vicepresidente o presidenta y vicepresidente. ¿Qué estamos haciendo para dialogar con absoluta sinceridad? Para incorporar, para sumar. Oye, la lección que nos mandó Colombia, claro que Colombia viene de unas historias de violencia incluso más fuertes que las de Ecuador. 70 años de una guerra que no se quería reconocer porque no era una guerra formal, declarada, pero guerra al fin, echando bala a todo el mundo sin saber ya ni siquiera quién es el que dispara. Para Petro poder ganar, Petro tuvo que hacer alianzas, acuerdos profundos, y producto de esos acuerdos profundos, hoy que Petro no va a cejar y sigue queriendo ser coherente con su propuesta, es decir, no permitir que los diálogos de paz se mueran. El último grupo con el cual hay que llegar a diálogos y a un cese definitivo del fuego, el ELN, ahí están, hace poquitos días en Cuba, y Petro amenazado, pero en Bogotá hubieron de salir cientos de miles de personas a las calles, a botarse a las calles para decirle a ese establecimiento que también es canalla allá en Colombia, que si está queriendo dejarse tentar otra vez por la violencia y la embajada queriendo meter mano en todo eso, bueno, que ahí ríos de gente le digan a ese establecimiento, no lo vamos a permitir. Pero eso es posible porque has convocado a los movimientos sociales, porque has tenido la capacidad para sumar, que es lo que necesitamos, sumar. No nos conviene la endogamia, no tenemos que estar solo entre nosotros, casándonos entre nosotros. Eso deforma. Hay que ser más plurales, hay que abrirse mucho más claramente, hay que abrirse con quienes se puede hacer esa alianza progresista que de verdad le permita al Ecuador salir de este atoro, ¿no? De esta angustia, de este espacio que no nos deja respirar, ¿no? Me estás poniendo la pata aquí en la garganta y quiero respirar. Necesito también la concurrencia de otros sectores progresistas y no debe haber nadie que diga, es que yo soy el dueño del proyecto, yo soy más poderoso. No, yo eso le reclamaría al progresismo que lo encarnan ahora en este proceso electoral. Luisa González, que no es ninguna improvisada, que tiene experiencia en el manejo de la cuestión pública, y Andrés Arauz, que tiene una preparación extraordinaria, exquisita, y que ya ha dicho un montón de cosas que nos olvidamos, ¿no? Cómo romper lo que tú dices, Jaime, ¿no? Ese bloqueo, ese candado que le han puesto a esta enorme cantidad de recursos económicos que tienen ahí acopiados, con la más grande indolencia, contemplando cómo la gente, no metafóricamente, sino realmente se muere por la ausencia de políticas sociales. Entonces, claro, las herramientas, Jaime. Ojalá, y Javier, ojalá que haya esa. Javier, y yo creería que Jaime, tendrían que ir por una asamblea constituyente, porque si la Revolución Ciudadana llega a ser gobierno, no va a tener la mayoría en la asamblea. Van a bloquearle todo, van a intentar bloquearle todo si llega un gobierno progresista, porque ni ganando todo, ahora con ese método de Wester, podría tener más de 60 asambleístas. Quiere decir que le va a faltar por lo menos unos 10 asambleístas para hacer la mayoría, y no solamente 10, debería tener 15 asambleístas más. Tiene que hacer acuerdos con otros partidos y movimientos políticos, ahí viene el chantaje. Es necesaria una asamblea constituyente, y Rafael Correa lo ha dicho, que hay que ir por una constituyente. Ayer hablaba con Jorge Acosta, que fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, y le preguntaba si los tiempos le alcanzaban al gobierno de transición que vendría, yo digo transición, por año y medio. Él me supo manifestar que sí habría el tiempo suficiente
para hacer una asamblea constituyente. La vez pasada se demoraron más tiempo, me decía, porque tuvieron que construir el local de Montecristi. No había un sitio para la asamblea constituyente. Ahora podría ser más rápido. Y si hay una primera vuelta, si llegase a ganar el progresismo en primera vuelta, se acorta el tiempo. Este gobierno no estaría 6 meses, sino 4 meses. Entonces, sí es posible ir por una constituyente. Perdona mi ignorancia, Jaime, te lo dijo Jorge Acosta, sí, porque yo tenía esa duda. Hay sí. Solo una primera vuelta, en agosto se define quién es el nuevo presidente por este periodo que resta para concluir este mandato. Se acorta el tiempo del actual gobierno, está confirmado así, ya no entrega el poder en diciembre, sino que lo tendría que entregar pasadito agosto. Se acortaría, sí. Ajá. Sería buena noticia, ¿no? Sería buena noticia. Igual lo voy a volver a consultar. Lo voy a volver a consultar y mañana lo voy a decir aquí en este espacio, si me lo ratifica Jorge Acosta, porque él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Pero en todo caso sería importante una asamblea constituyente, Javier, porque es la manera de desbloquear todo, tirar abajo todo lo que hizo ese famoso Trujillato, todo el chantaje que ha habido en este país, todo lo que estamos viviendo. Jaime, tú trabajas, porque te he visto con tanta frecuencia, trabajas con el celular y ahí tus seguidores, y tú trabajas con las redes, ahí te ayudan y te dicen, sí, tienes razón, se acorta. A ver, haz un exhorto para que alguno de esos amigos o amigas, seguidores, capos, sabios en los temas constitucionales, nos resuelven ahorita mismo la inquietud, ¿no? Porque no tendría razón, Javier, si hay una primera vuelta, que este gobierno siga. Así es. Sí, pues no tendría razón, desde mi criterio, ¿no? Ahora hay que ver qué dice la ley. Voy a nuevamente investigarlo para ver si es que en realidad se acorta ese periodo. Y si se acorta, qué bueno, ¿no? Porque es la manera de que este gobierno salga rápido y tener un cambio. Así es. Javier, así es, ya no. Tenía que hacer una pregunta. ¿Tú te imaginaste este desgobierno que podríamos tener con Guillermo Lasso? Chuta, ¿me quieres llevar a ese terreno? No, si me lo puedes responder, no quiero... No tengo problemas. No sé, quizás lo pueda compartir, sí lo puedo compartir. Un miembro de mi familia acaba de fallecer el día de ayer, ¿no? Una persona a quien yo quería muchísimo, ¿no? Sintiendo mucho, Javier. Sí, un hermano político, o sea, un cuñado. Después de una larga enfermedad, falleció ayer. Es complicadísimo, nos pone humanamente en una situación límite, ¿no? Y ahora, cuando estamos ya casi toditos, los miembros de esta familia ampliada con la cual he mantenido esta distancia, no por broncas personales, no porque hubo un mal reparto, no porque me cae mal tu forma de vestir, no porque me hiciste tal o cual trastada, no porque no viniste a mi cumpleaños, no, nada de esas tonterías. Es una cuestión política, ¿no? Mi derecho y el derecho de ellos a mantener nuestras visiones del mundo, ¿no? La mía es minoritaria frente a mi familia, pero ahora sí me golpeó y mucho, ¿no? La pérdida de este miembro de mi familia, de este personaje querido, que lo conozco desde hace más de 60 años y que luego de una larga y penosa enfermedad falleció el día de ayer y que me golpeó, sí me pateó y mucho. Y entonces por eso te digo, no quisiera hablar ahorita de mi familia y todas esas cosas, ¿no? Me voy a concentrar en el silencio y me voy a recoger en eso y hacer un homenaje a ese ser querido que acaba de fallecer el día de ayer. Y no me estoy victimizando, no quiero que cojas un avión, te vengas para Quito y nos demos un abrazo.
Y si vienes con Carlita, mejor todavía. Javier, consulté a Jorge Acosta y me dice que él tiene derecho a estar 180 días, o sea, tenemos que aguantar. Ah, ya está. Sí, nuevamente Ya consulté. está. Yo tenía como que estaba confundido, ¿no? Él me habló de otros temas y me confundí allí. 180 Ya, días o tenemos sea que que aguantar. Él se queda porque se queda 180 Exacto. días, ¿no? Que ya Pero- casi le faltan, bueno, ya le quedan Ya solo mismo termina el mes, ya mismo meses, estamos 15. 5 meses ya. Pero te has dado cuenta que se bajó la bandera para arrancar el proceso electoral de agosto y luego la posesión sería en diciembre, Claro. según el cronograma, ¿no? Pero te has dado cuenta que el presidente ha dejado el centro del escenario de la política, ¿no? ¿No? Ya estamos fijándonos en otra cosa, ¿no? Lo cual puede ser peligroso, ¿no? Muy peligroso, porque no nos vamos a dar cuenta de todo lo que pueden estar haciendo, ¿no? Entonces, Pero Javier, la Corte Constitucional juega un papel muy importante aquí. claro, Y él claro. y el presidente en todo caso lo ha dicho. En algún momento él dijo que él podía gobernar sin la Asamblea. No sé si lo recuerdas. Que él no necesitaba la Asamblea para gobernar. Bueno, pues este sería el momento de él de demostrar efectivamente que no necesita la Asamblea. Y eso depende mucho de la Corte Constitucional. ¿Y qué paso le dé a los proyectos de ley? Porque, por ejemplo, el de la ley urgente económica le dijo, a ver, un momentito, vamos a analizarlo. Bueno, yo tendría que redoblar mis confianzas o indagar o zambullirme un poco más para ver si le tengo más confianza a la Corte Constitucional, ¿no? Ese es el problema también, porque a pesar de que la Corte Constitucional dio paso al juicio político, pero solo por la tercera causal, que era la más débil de todas, de las que se habían presentado. Y esa a mí me sigue pareciendo una jugada que hizo la Corte Constitucional. Claro. Porque Tiró era abajo dos muchísimo opciones más. Exacto, las dos opciones anteriores eran muchísimo más potentes, ¿no? Pero bueno, y ahí sí, seguimiento estricto a lo que dijo la Corte Constitucional. Solo puedes por el peculado, el tema de FLOPEP, ¿no? Y eso lo decidió la Corte Constitucional. Como que no le importó todo lo que se había desvelado con relación a los otros temas. Pero ahora vemos una corte como que ya no quiere meterse mucho en problemas, ya mandó a muerte cruzada, espere que llegue el otro gobierno, como que la vemos inestable. Bueno, ok. Bueno, la Corte Constitucional puede poner un freno. Me voy a asir de esa posibilidad, aunque le tengo mucha desconfianza, ¿no? A ese recurso. Esta Corte Constitucional es parte de la Corte Constitucional de Trujillo, del Trujillato, ¿no? Que tiró abajo Sí. al anterior sin tener competencia de tumbar a una corte y puso esa corte. Todo hicieron como les dio la regalada gana, que es la manera más inmoral y antiética de hacer las cosas. Y en política otra vez es muy canalla hacer así las cosas. Ayer también en ese conjunto de noticieros en las redes que son los que ahora veo y que por supuesto ahí está los especialistas, ¿no? De Ecuador en directo, ¿no? De verdad, no tengo por qué andar mintiendo. Gracias. ¿No? Ese es mi recorrido ahora, ¿no? Los veo a los de Pichincha Universal también, veo a Pichincha Universal. He ido también cerrando un poco, ¿no? El asunto, ¿no? Porque también a veces pasa que en las redes o en los noticieros digitales se especula mucho también. Y no me estás diciendo claramente de dónde sacaste ese dato, ¿no? Entonces también he ido cerrando un poco, ¿no? Pero cuando veía esas imágenes de las autocondecoraciones en la policía, yo la verdad es que ya no sabes ni siquiera qué calificativos usar, qué lecturas políticas hacer. Han perdido toda la vergüenza, se autocondecoran entre ellos. Es la confirmación que son autorreferenciales. Tú me hablas de las imágenes
del presidente con el ministro del Interior. Por supuesto. Yo te condecoro y tú me condecoras. Y fue condecorado también el ex procurador. ¿O estoy mal yo? Yo lo vi, creo, en una de las fotos a Íñigo Salvador, también siendo condecorado. Vanegas también. Vanegas. Yo decía, ya estamos locos. Si me quieren condecorar, rechazo rotundamente ese tipo de condecoraciones. Esas sí que duelen. Esa es como que te claven la condecoración en tu pecho, a carne viva. Mejor, ahí están las imágenes. Sí. Pero hay otra que yo vi, y me parece haberlo visto al ex procurador. O sea, condecorándose entre ellos, ¿no? Haciendo papelones, y no les da vergüenza. Creen que son mejores porque reciben ese tipo de condecoraciones. Pero ¿qué lectura le damos a esto? ¿Esto es producto de un egocentrismo desmedido? De pronto, no sé, pues si el señor Zapata, que por agradecimiento a haberlo puesto como ministro. Aquí vemos, por ejemplo, al señor Vanegas, y al con el señor Zapata, Íñigo Salvador. ¿Cuál es el mensaje más a fondo que podemos tener? ¿Que es un gracias por tu lealtad? O encerrados en esa realidad tan mezquina que ellos levantaron sin importarles para nada el resto de la sociedad ecuatoriana. Viven encerrados en esa mezquindad y son esperpénticos, son estúpidos, suena más grosero que estulticia, podría haber dicho estulticia y quizá resulte menos fuerte para la gente que nos escuche. Esperpénticos, ridículos, no se dan cuenta rodeados de qué están. Ahí habría que reivindicar a Augusto Tandazo, fue el que dijo eso, ¿no? Recuperando palabras de este otro personaje villavicencio que se había metido en una cloaca. El partido de la mierda. Rodeado. ¿Perdona? El partido de la mierda. Rodeados de todo eso. A mí me da la sensación que ya no les importa ni siquiera hacer el show que hacen, ¿no? La ridiculez que hacen, ¿no? Ya no les importa. Ellos creen, son autorreferenciales, viven en su mundo, se aplauden solo entre ellos, entre 4 o 5 que están en esas ceremonias y que están ahí en esas ceremonias. Si a veces las manifestaciones que montan y los shows y llevan buses para manifestaciones, ahí ofrecen sándwiches y cola. Aquí ofrecen otras cosas para que asistas a esos actos. Claro, hay otras cosas. No, como lo que voy a poner en pantalla, lo que vamos a poner en pantalla, me gustaría escuchar tu criterio. Salvador Quispe el día de ayer publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente, dice... No lo puedo leer bien. No, yo te lo voy a leer para que... Yo te lo voy a leer. A ver, primero, esto lo publica Radio La Calle, dice, sospechoso, el Ministerio de Relaciones Exteriores concedió un cargo diplomático en México a la hija del ex asambleísta Ricardo Vanegas, Bárbara Vanegas. Salvador Quispe comenta en su Twitter, dice, gracias a Marlon Santi y Cecilia Velázquez, que hacen lo que les da la gana con Pachacutic, permitieron que Ricardo Vanegas sea asambleísta y también haga lo que le dé la gana negociando puestos para los suyos a cambio de defender al inecto de Guillermo Lasso, destruyendo al Pachacutic. Mira tú. Esto es fuerte, ¿no? Esto del... fortísimo. Lo de Radio La Calle yo le he escuchado y ustedes lo han tenido, creo, a Fernando Yepes, ex viceministro de Relaciones Exteriores. Sí, lo ha entrevistado. Él dice, ¿cómo es posible esto cuando ya estás de salida? ¿Tú sabes lo que significa nombrar a alguien cónsul? Cuando ya no casi no le queda tiempo. ¿Tú sabes lo que significa que esa persona que es nombrada cónsul en Miami? María Josefa Coronel hace poco fue nombrada cónsul en Miami.
por este gobierno que está de salida. Tienes que darle recursos para que se instale. No sé a ese nivel de cónsul cuánto es, 10.000, 15.000 dólares, para que se instale en la ciudad donde se va a ir a vivir. Por tan poco tiempo. Yo no sé cuál es el salario de un cónsul, en este caso una cónsul, y lo mismo debe andar por los 10.000 dólares siquiera, ¿no? Lo haces para estos poquitos meses. Es la feria de la alegría. Estás repartiendo esto. Esto desvela eso que estábamos diciendo, el toma y daca. No hay principios, no hay negociaciones de principios. No estoy viendo al país por delante. No veo qué horizonte estamos tratando de construir. No. Yo mando a tu hija. ¿A dónde la están mandando la hija de Vanegas? No dice, ¿no? México. México. A México. A México. Eso es una movilización de recursos. Ingentes recursos. Porque ya está de salida este gobierno, ¿no? Para eso sí están dispuestos a movilizar recursos, pero para dotar a los hospitales de recursos, no. Para mejorar las escuelas, no. Es terrible, esto realmente es indignante, ¿no? Cómo se ferean todo, cómo están usando hasta estas cosas, ¿no? Así hacen sus acuerdos. Por eso te tienes que quedar con la tiendita política, ¿no? Con la empresa electoral que levantaste. Por eso te la tienes que quedar. Para negociar luego, ¿no? No tienes partido político, no tienes movimiento político. Ah, mira, yo voy al cajón, a mi archivador. Mira, aquí tengo un movimiento político. Te lo vendo. Hagamos unos acuerdos. O te lo alquilo. O te lo alquilo. Pero si tú llegas con mi movimiento, tú me tienes que dar esto y lo demás acá. ¿No? Nada es gratis, ¿no? Nada es gratis y este es el nivel de la política que tenemos. Este es el nivel de la política que tenemos. Pero yo, aterrizando en la cuestión del progresismo, que evidentemente es mi opción, ¿no? Yo digo, hagan alianzas, sumen. Hay que traer más movimientos, hay que traer a otros sectores. Insisto, en agosto nos hacen esas dos preguntas claves, minería y el Chocó andino. De eso están pendientes muchísimas personas y a esas personas también hay que darles una respuesta, ¿no? Sí, claro, se podría decir que lo más urgente es salir de esta miseria total en la que estamos, ¿no? Sí, claro, la inseguridad, pero también esta economía que no da ninguna respuesta, que solo está exportando gente, mano de obra, que sale en las condiciones más desesperadas, recordándonos lo que pasó en la dolarización con Yamil Maguad, y muchos de ellos forman parte de ese desastre, y ahí siguen en la política. Así que yo puedo casi como exigirle al progresismo que vaya, tal vez no hay tiempo suficiente para consolidar alianzas, pero que sea la partida, el comienzo, el inicio de un recorrido político que nos permita ir sumando fuerzas para hacer de la democracia algo más consistente, más sólido, que no solo sea cuando nos convocan a votar. No es deleznable que tengamos el voto, hay que saberlo usar, pero tenemos necesidad de más democracia, tenemos necesidad de más presencia popular. ¿Por qué? Porque las acechanzas no se van a terminar, incluso se van a recrudecer, y tenemos que saber responder a todo eso. Tenemos que decir basta, ¿no? Basta a la embajada también, ya basta a esa embajada. Hay que decirle basta a la cúpula de la Iglesia Católica también, que saca semejantes comunicados con una total indolencia. No dije, la Iglesia está velando por los pobres, no son los pobres lo más importante de todas sus reflexiones.
hay que decirles basta, hay que exigirles un poco de coherencia a todas estas gentes. Pero si lo decimos basta desde un coro bien abigarrado que viene desde distintas perspectivas, pero con un ideal común, empezar a abatir tanta pobreza, tanta miseria y empezar a recuperar, sí, ese orgullo de pertenencia, esa identidad que nos caracteriza, sí, mejor sería, ¿no? Un coro enorme que retumbe por todos lados, ¿no? Solitos no es suficiente, aunque lo creamos, yo tengo esa lectura, no es suficiente, ¿no? Y eso es lo que desde los pequeños espacios a los que yo también me sumo y que no soy tan generador como ustedes, por ejemplo, es lo que pienso hacer, Jaime, Carla, ¿no? Oigan, ¿y las alianzas? ¿En dónde están las alianzas? ¿Qué están haciendo para convocar a otros sectores? ¿En dónde están las alianzas? No, las alianzas solo son nada más como un membrete, yo creo, desde mi punto de vista. Es una tristeza eso. Javier, todos los candidatos hablan de poner tal vez mano dura contra la delincuencia, contra el crimen organizado, pero ninguno está hablando de cómo atacar las causas del problema social que vive el país. Nadie. Porque te lo aseguro que todo esto todo lo que estamos viendo ahora, ¿sí? El progresismo sí lo hace, Jaime, atacar. El único. Sí, el progresismo. No sé si lo dijiste. Pero los otros candidatos. Porque me distraje, me sonó esta tontería y me distraje, no discúlpame. No hablan de las causas de inversión pública, de la falta de oportunidad que existe para los jóvenes. Te lo aseguro que muchos de los que están delinquiendo ahorita lo están haciendo porque no tienen, tal vez, no se justifica lo que voy a decir, porque no tienen una oportunidad de estudiar, no tienen una oportunidad de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades para la gente pobre. En los sectores populares la gente se muere de hambre. Hay familias que comen una vez al día, y si es que comen. Hay gente que no tiene oportunidad y sale a delinquir porque no hay esa oportunidad que tiene que brindarle el Estado. Pero este gobierno, que era de los empresarios del sector financiero, iba a atraer inversión extranjera. ¿Dónde está? El riesgo país, variable que les encanta y les encantaba citar. ¿Cuánto se ha disparado? ¿Por qué no lo han logrado? Porque no han sido serios. Porque no se han puesto a trabajar en el proyecto de ellos, porque no tenían proyecto. Porque dije, tenían un plan que luego lo botaron al tacho de la basura. Entonces, no tienen propuestas. No tienen propuestas. Yo sí le he escuchado, sobre todo en el binomio de Luisa Maldonado y Andrés Arauz, sobre todo a Andrés Arauz, a hablar de estos Luisa González, ¿no? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Luisa Maldonado. Ah, mil disculpas, mil disculpas. Qué bruto, ¿no? Bueno, ya metí la pata. Pero bueno, la puedo sacar. Nos pasa ofreciendo disculpas. Luisa González y Andrés Arauz. A ellos sí les he escuchado hablar de las causas, ¿no? De este despelote, que son profundamente económicas y sociales, ¿no? Rafael Correa me dijo el otro día... ¿Cómo te fue con Rafael en la entrevista que tuviste? Yo vi la entrevista. Yo me sentí bien, yo me sentí cómodo, nunca alcanza, ¿no? Siempre te quedan cosas en el tintero. Nosotros sacamos un extracto de tu entrevista. Me robé un extracto. No, qué chévere que te robes. Síguete robando, hermano, porque me haces bien. Sumas un montón. Incluso volviste a sacar ese extracto el día que estabas transmitiendo lo de Portoviejo y la presentación del binomio de RC. Lo volviste porque se fue un ratito, hubo problemas de señal y tú sacaste eso.
Pero Rafael Correa en esa entrevista dijo algo que yo no se lo había escuchado antes, y él está tratando de concluir un libro que es El enigma del desarrollo. Y bueno, lo conocemos más como economista, experto en planificación para el desarrollo, una de sus maestrías creo que tiene que ver con eso. Pero él dijo en esa entrevista, si yo tuviera que empezar mi educación académica hoy, me dedicaría con mucho más fuerza a la psicología social, para tratar de entender los comportamientos humanos, ¿no? ¿Por qué es que, a pesar de que te ha denigrado esa derecha, ¿no?, ofendiéndote a profundidad, negándote la educación, negándote la salud, ¿no?, manoseando el concepto de Ecuador, perdiendo el orgullo de ser ecuatoriano, ¿no? Correa contaba que en efecto él ha vivido mucho tiempo en Europa y que en aquella época, cuando el Ecuador era el Ecuador que solo exportaba gente, ¿no?, en las peores condiciones, en España a las empleadas domésticas en general le decían la ecuatoriana. Sí. ¿No? O sea, pasamos a ocupar ese lugar en la sociedad española, la ecuatoriana. Hecha cargo, claro, de tareas que ninguna española y algunas profesionales acá en nuestro país, ¿no? Claro, él dijo, odontólogas, profesionales, en las que el Ecuador había invertido, la sociedad ecuatoriana en su educación había invertido muchos recursos, pero por la desesperación, la migración allá en España, entonces Correa decía, ¿por qué un proyecto así que te denigra, que te ofende, que te acanalla, se vuelve a presentar y hay algunos votan por ese proyecto? Entonces él decía, chuta, psicología política, tengo que estudiar, tendría que haber estudiado más eso para entender estos comportamientos que tenemos en la política, ¿no? ¿Qué es lo que explica estas deformaciones, ¿no? Lo veremos ahora, ¿no? También lo veremos ahora. Habrá algunos resultados que nos demandarán un poco de estudio de psicología, ¿no? ¿Por qué se repiten estos comportamientos? Javier, a mí me llamó la atención, y por eso saqué esa parte de tu entrevista con el expresidente Correa, cuando él dice que no conoce un estado en el mundo sí, que haya vivido una destrucción sin guerra como la que tiene el Ecuador. Otros países han tenido guerras. Ecuador se ha destruido tanto en estos 6 años sin haber tenido una guerra. Sí. Es terrible. Sí, y ofreció disculpas porque habló del Líbano, ¿no? Sí. En donde sí ha habido guerra abierta, ¿no? Y destruye todo el tejido social, porque hablábamos de eso. Y nombraba social, a las instituciones cómo las han destruido. El ECU 911, está el registro civil, la salud, la educación, Yachay, instituciones que cuando llegó el farsante este de Moreno, llegó a tirarle lodo con ventilador a todo lo que se había hecho, y después de haber sido parte de ese gobierno. A mí no me cabe en la mente que puede haber un tipo tan perverso como Moreno, que empezó a destruir todo. Y para mí, desde mi punto de vista, este tipo pactó con las mafias desde las cárceles. Les quitó el ministerio este ministerio, vaya, pues, de seguridad. De seguridad y el de derechos humanos, me parece. No es el de derechos humanos, de justicia. De justicia. ¿Para qué? Para darle vía libre a las mafias o a los grupos que estaban dentro de las cárceles. Y fue parte de todo lo que cranearon desde afuera también, ¿no? Fue parte de todo lo que diseñaron desde afuera también. Ahora que lo mencionas a Moreno, sí, Rafael Correa dijo todo eso, ¿no? En esa conversación que tuvimos. Pero de Moreno, que me duele casi todo, ¿no? Me está doliendo en estos recientes días. Has visto que las cortes británicas prácticamente han aprobado la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos.
y en Estados Unidos a Assange solo le espera recrudecer sus condiciones carcelarias y, si es posible, la muerte, ¿no?, a Julian Assange. Y fue otra miseria de Moreno con su ministro de Relaciones Exteriores de ese entonces, quienes permitieron que se violente incluso un concepto básico de la soberanía de un país, ¿no? Que entren a la Embajada de Ecuador en Londres y se lo lleven a Assange. Y para que luego diga el ministro de Relaciones de ese entonces, es que me estoy olvidando el nombre de él y si quiero recordarlo, ministro de Relaciones Exteriores de Moreno. Eduardo Valencia. No. José... Ayala Lazo, ¿no? No. José Valencia. José Valencia. José... No está Carlitas por ahí. No. Carlitas ya se fue a dar clases. Ya te confirmo el nombre, ya lo están revisando. Diplomático de carrera, el ministro de Relaciones Exteriores. Y él después dijo, yo no sabía que existía esa posibilidad de que los británicos lo extraditen a Assange a Estados Unidos. Y uno se pregunta, oye, tú eres el ministro de Relaciones... José Valencia, ¿viste? Sí, estaba bien, José Valencia. Y tú vas a permitir, o sea, tú eres ministro de Relaciones Exteriores y no manejas todas las variables que tienes que manejar para saber qué movimientos puedes hacer. No era el tema Julian Assange uno de los temas más importantes en la política exterior ecuatoriana. Era tema importantísimo en la política exterior ecuatoriana, lo de Julian Assange. Y ellos lo entregaron nomás. Y ahora Julian Assange está prácticamente con un pie en Estados Unidos, país que le sigue 18 juicios a Julian Assange. 18 juicios. Le espera una cadena perpetua, seguro. Por las filtraciones de Wikileaks. Porque ellos dicen, ahí salieron muchos nombres. Pero, oye, ¿acaso que es responsabilidad de Wikileaks de todos esos nombres? Eres tú el que hizo todo eso. Tú, Estados Unidos. Tú fuiste el que se metió en Afganistán, en Irak, en todo lo que has hecho en Guantánamo. Y es Wikileaks la responsable. No, entonces le han seguido 18 juicios a Julian Assange. Y le espera lo peor. Y entonces, todo esto arrasaron. Con todo esto arrasaron. ¿Qué hicieron con UNASUR, Jaime? ¿Qué hicieron con UNASUR? Intentó vender hasta el edificio, creo. No podía, porque ese edificio no le pertenece al gobierno del Ecuador. Hay un convenio que tiene que ser respetado. Lo quisieron entregar a una universidad indígena. Luis Macas, el rector de esa universidad. Y la estatua de Néstor Kirchner, el presidente de Argentina, la embodegaron. Y en Argentina hay un centro cultural, Ernesto Kirchner, que ofendidos ante eso hicieron todo un trabajo diplomático y recuperaron esa estatua. Está ahora en la Argentina, ya no en una bodega de Ecuador. Pero en esa época Quito era capital de América del Sur, porque la sede permanente de UNASUR estaba en Quito. No les importó nada, Jaime. Cualquier idea de construcción de una sociedad digna, soberana, con sueños, con aspiraciones, formando parte de esta gran patria grande, les importó un diablo. Solo el dinero, los negocios, la plata. Por la plata baila el perro y por el oro el perro y el amo. Eso es lo que más admiran, eso es lo que más persiguen. Y con eso no se construye una idea de país, con eso no se dignifica a un país, con eso no tenemos mejores pensadores, con eso no tenemos mejores escritores, mejores músicos, mejores cineastas, con eso no defendemos los derechos de las comunidades
las comunidades diversas. Con eso no defendemos, no erradicamos, no bajamos los niveles de violencia contra las mujeres. No, con eso no pensamos en un país más digno. Siempre pusieron por delante la ganancia, y no tienen límite para esa ganancia. Han vendido todo, y todo va a tener que ser reconstruido. Y yo sí creo que es el progresismo el que tiene las herramientas para hacer eso, pero insisto, tiene que trabajar alianzas, tiene que incorporar a otros sectores, y tiene que en ese esfuerzo de incorporación hacer propuestas profundas y muy serias. Cuando hablas de otros sectores, ¿puede ser la CONAIE? Estoy pensando en la CONAIE. No es un caminito repleto de rosas, no es difícil. Está complicada la cuestión. También hay resentimientos en algunas partes del sector indígena, ¿no? Sí. Hay resentimientos y tenemos que reconocerlos. Es absurdo haberles querido quitar la casa de la CONAIE aquí en Quito, en la 6 de diciembre y Granados. Tú no te ubicas porque tú eres Montubio, ¿no? No conozco mucho la capital, he ido contadas veces. Pero hay resentimientos, y para superar esos resentimientos hay que hacer unas propuestas muy profundas y serias, y porque yo creo que al final del día que solo el progresismo de izquierda coherente. Yo también pienso lo mismo, y un tipo muy preparado, un tipo que forma parte de lo que podríamos llamar los animales puros, ¿no? Pedro Jorge Vera, una novela ecuatoriana, Los animales puros, forma parte. Pero sin embargo la canalla mediática puede burlarse de él, ¿no? ¿Tú lo ves difícil tal vez que haya un acuerdo entre la Revolución Ciudadana y la CONAIE? Donde salga Leonidas Quiza de pronto y diga, vamos a apoyar al binomio González-Arauz. Sería la aspiración, ¿no? Yo diría que eso sería lo máximo, pero eso tampoco es arte de magia, ¿no? Y no es voluntario, no hay el voluntarismo ahí no funciona, no sirve. ¿Qué seriamente has emprendido para sentarte a charlar de manera muy seria con ese sector de la sociedad ecuatoriana? ¿Qué propuesta seria le estás haciendo? ¿Cómo lo estás escuchando? ¿Cómo le estás hablando? ¿Te están escuchando porque tú estás hablando correctamente? ¿Has escogido bien el discurso? Que no es formal, ¿no? Es una cosa muy, muy profunda. Yo creo que es necesario eso, Jaime. Y ojalá se dé, pues, pero no depende del ojalá. Depende de un trabajo político muy, muy serio. Javier, yo no sé si tú has visto a un líder indígena que pertenece a la Revolución Ciudadana y que lo hemos entrevistado en este programa, José Jaime de la Cruz. Tipantuña. Sí. José Ángel Tipantuña. Sí. Tiene una proyección política y maneja un gran lenguaje, tiene buen discurso y que me parece que es agradable incluso hasta en la costa. Es de Pujilí, de Cotopaxi. Pero no te olvides que en Guayaquil hay una importante población indígena. Segunda, tercera generación de orígenes, de descendientes indígenas. En Guayaquil hay población indígena. Muchísimos. Guayaquil tiene 500.000 indígenas. Sí, por eso era tan ridícula que la ex alcaldesa decía que no los va a dejar pasar. Estaban adentro. Sí. Porque son ecuatorianos. Sí. Lo conozco a este dirigente. Sí lo has visto, ¿no? Sí, claro. Y sí, resulta muy agradable escucharlo. Bueno, que también se sume para construir esos puentes que necesitamos, ¿no? Para ir creciendo en alianza.
Quiero agradecerte, Javier, por habernos dado parte de tu tiempo para conversar aquí en Ecuador en Directo. Siempre es grato conversar contigo. No, a ti siempre, Jaime, agradecerte por estas invitaciones. Es muy probable que yo el viernes esté por Guayaquil. Bueno, te espero en la Gauchita. Sí, ahí sale publicidad de la Gauchita, ¿no? Claro. ¿Solo son empanadas o hay algo más? Empanadas y billete. No, Néstor es un gran amigo de esta casa. Sí, está bien con su espalda, ¿no? Está mejorando. Sí, está ¿no? mejor, está mejor. Sí, bueno, un saludos fuerte abrazo a Néstor. Saludos a él y gracias a ti, Jaime, y me despides de Carlita, ¿no? Seguro, le está dando clases ya. Nos vemos, Javier. Gracias, Jaime, cuídate mucho. Un abrazo. Javier Lazo Mendoza, periodista y analista político aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.